Bueno, iniciemos entonces. Eh, Les doy entonces de nuevo cordial bienvenida a esta sesión sincrónica, este primer encuentro que tiene como objetivo, pues, conocernos inicialmente, hacer una presentación muy sucinta del instructor. Lo voy a acompañar en el desarrollo del apoyo técnico en el área de contabilidad, inicialmente en esta fase de análisis. Y entramos con algunas pautas para el desarrollo de la primera actividad que vamos a desarrollar, en cumplimiento pues de los resultados de aprendizaje. En primera instancia, pues algunas pautas de comportamiento. Les voy a solicitar por favor que deshabiliten su micrófono para que no nos cause ruido, no nos cause interferencia, podemos comunicarnos bien, escucharnos bien. Posteriormente a la presentación, pues yo les habilito entonces el micrófono para atender sus dudas, inquietudes o comentarios. La asistencia será tomada de acuerdo a la participación a esta sesión sincrónica. Pues les indicaré entonces las actividades que vamos a desarrollar. Bueno, entonces debemos de tener en nuestra pantalla la presentación en PowerPoint con el que vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Pues después de darles una cordial bienvenida, voy a pasar a hacer una sucinta presentación personal. Mi nombre es Juan Carlos Rivas Lozano. Soy contador público de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y pues mi experiencia como instructor del SENA en el área de formación regular, en tecnologías, en contabilidad y finanzas, gestión empresarial, asistencia administrativa, contabilización de operaciones comerciales y financieras. También me desempeñé como instructor de acompañamiento en articulación con la medida técnica académica, formación complementaria y el último año, 2019, formación virtual. Inicié con el SENA en el Centro Agroecológico y Empresarial en Fusagasugá, Cundinamarca, en el año 2013 a 2016. Posteriormente me desempeñé igualmente aquí en Cartago, en el Centro de Tecnologías Agroindustriales, en el año 2017. En el año 2018 tuve la oportunidad de vincularme al Centro del Diseño, la Tecnología y la Productividad Empresarial en la ciudad de Girardot, Cundinamarca, en el año 2018. Y en el año 2019, pues estoy de nuevo aquí en Cartago, en el Centro de Tecnologías Agroindustriales, pues hasta la fecha de hoy. La experiencia ha sido pues bastante satisfactoria, bastante retadora. Les comentaba que mi experiencia pues la he desarrollado como instructor en la formación regular, presencial, en formaciones técnicas y tecnológicas, formación complementaria, cursos de contabilidad, de nómina, manejo de inventarios, manejo de nómina igualmente. En el año 2016, con el Centro de Tecnologías Agroindustriales de Cartago, pues tuve oportunidad de vincularme en el área de articulación con la medida técnica académica. Esa es entonces Instructor, la sucinta. pena. ¿Sí? Sino que es que en la pantalla, pues a mí no me aparece. Permítame, a ver, yo resumo lo que pasó aquí con la presentación. Permítame. Instructor. No, entonces ya cualquier email. Bueno, espero que ya tengan presente en sus pantallas, ¿sí? Esa presentación. Sí, ahora sí. Bueno, muy Pues a bien. mí sí. Perfecto. Bueno, entonces después de esa breve y sucinta presentación, pasemos entonces a lo que es nuestra materia. Bueno,
Gestión empresarial, ficha 206-87-87, raya 1. Su instructor líder es el instructor Francisco Páez. Se me asignó entonces la responsabilidad de acompañarlos a ustedes en el desarrollo de estos resultados de aprendizaje y estas competencias. Tiene que ver con interpretar los fundamentos contables según los principios de contabilidad generalmente aceptados. Es el resultado que vamos a desarrollar inicialmente. Posteriormente desarrollaremos el resultado, clasificar documentos comerciales y títulos valores. Esos resultados apuntan al desarrollo de la fase de análisis dentro de su programa de formación. Introduzcamos algunos conceptos que es necesario de entrada conocer. Vamos incluso a repasarlos, ya probablemente sean de su conocimiento, en aquellas materias que tengan que ver con la parte contable o con la parte de emprendimiento, que probablemente hayan desarrollado en su formación en bachillerato. Entonces, de entrada, estos son conceptos que tenemos que tener muy bien afincados para el desarrollo de estos resultados. Empecemos a hablar, pues, entonces, por organización. Imaginémonos esta situación hipotética. Se encuentra una persona en un paradero esperando el transporte, esperando el bus, el colectivo, y transcurridos 10 minutos, 15 minutos, pues ve que no llega el medio de transporte. Transcurrido ese tiempo, llega otra persona y pues también ante la premura de llegar probablemente a su trabajo, a una cita de negocios, a una diligencia, pues va a tomar el medio de transporte, pero se da cuenta que transcurren 10, 15 minutos y no llega el medio de transporte. Se presenta una conversación entre las dos personas que hay allí y la que llega le pregunta a la primera persona que encuentra allí, mira, ¿hace cuánto que estás esperando el colectivo? Pues hace ya bastante tiempo, ya casi una hora, y yo tengo que estar en el trabajo puntual, me va a coger la tarde. La otra persona le comenta igualmente, yo tengo que estar en el centro de hacer una diligencia en la Cámara de Comercio. Qué vaina que se demora el transporte. Entre tanto, pues llega otra tercera persona, ante la misma actitud de impaciencia, necesita transportarse, y pasado algunos minutos les pregunta a las personas que encuentran, oigan, ¿ustedes están esperando colectivo hace mucho tiempo? Le contestan las otras personas, sí, sí, efectivamente, hace ya casi media hora. Y no llega ningún medio de transporte, no llega el colectivo. Yo estoy afanado también, necesito pedir una cita médica ahí en el Parque Bolívar. Pues la última persona toma la iniciativa y les comenta a los demás, oiga, ¿por qué no tomamos un taxi? Entiendo que todos vamos casi para la misma parte, nos podemos quedar en el Parque de Bolívar y allí nos queda cerca a todos. Efectivamente, eso es lo que hacen esas personas. Toman un taxi y comparten el valor de la carrera y solucionan una situación, una necesidad que es el de transporte. Muy bien. Pues eso que acabamos de ejemplificar, una situación cotidiana, diaria, que se nos puede presentar, de hecho se nos ha presentado a algunos de nosotros, pues puede clasificarse dentro de una organización. Una organización, cualquiera que ella sea, tiene tres características. Primera, es un conjunto de personas. Segunda, una organización busca cumplir un objetivo. Y tercera, dentro de una organización se presenta cooperación. Y efectivamente eso es lo que vemos en la situación que les acabo yo de ilustrar. Un conjunto de personas, en este caso 3 personas, buscaban cumplir un objetivo, claro está, ¿no? Satisfacer una necesidad de transporte y llegar puntuales a sus diversas citas de trabajo, de diligencia y de cita médica. Y hubo cooperación, ¿verdad? Se pusieron de acuerdo, cooperaron y entre las 3 resolvieron la situación, pagaron el valor del transporte de la carrera y resolvieron esa situación. Esa clase de organización la podemos catalogar dentro de una organización de carácter informal. Entonces, las organizaciones se clasifican básicamente en 2 categorías, organizaciones informales y organizaciones formales. El ejemplo que acabamos de ilustrar de estas 3 personas es un ejemplo de una organización informal. Una organización informal se caracteriza, además de las características generales que ya vemos de una organización, es decir, un conjunto de personas, busca cumplir un objetivo y hay cooperación,
organización informal es temporal, dura mientras se satisface la necesidad, en este caso, el hecho de llegar puntual a una cita. Y una vez cumplido el objetivo, pues se disuelve la organización. Esas 3 personas probablemente nunca más se llegarán a ver en su vida, o si alguna vez se ven, pues comentarán, esta fue la persona con la que me encontré una vez, necesitamos llegar puntual al trabajo y tomamos un taxi. La organización informal no implica una gran estructura, no implica jerarquía, no implica una organización empresarial como tal, es decir, no hay un organigrama, no hay una jerarquía, no hay unos mandos, no hay unas funciones, así como la última persona que llegó tomó la iniciativa de tomar el taxi, porque las otras 2 también fueron a haberlo hecho. No hay involucrado un gran capital, máximo el valor que les costó la carrera, hablemos de unos 4.500 pesos, 5.000 pesos, no hubo una gran inversión. Ya dijimos, no hay una estructura jerárquica, mientras la organización informal dura, mientras se satisface esa necesidad. Muy al contrario, las organizaciones formales, pues son organizaciones donde hay jerarquía, hay una estructura, hay unas funciones, hay unos cargos, hay una dirección, hay una administración, una gerencia, hay un organigrama, hay quien ordena y hay quien cumple funciones y quien cumple órdenes. Una organización formal, por ejemplo, en una empresa hay unos altos riesgos de capital. Una organización formal pues se constituye para durar unos periodos largos, algunas veces indefinidos, durante muchos años. Una empresa se crea para perdurar en el tiempo, o una organización, o una fundación. Son entidades de carácter, organizaciones de carácter formal. Entonces, que esas serían entonces las diferencias básicas entre organización formal y organización informal. Ya. Bueno, pasemos entonces a la segunda aspecto o segundo concepto que necesitamos tener presente, el concepto de empresa. Digamos que un concepto muy general de empresa es un conjunto de factores tales como capital, tecnología, bienes y recursos y se complementan con el objeto de obtener beneficios, obtener utilidades. El concepto de rentabilidad, de utilidad, pues está implícito al concepto de empresa. Dada hoy el avance de la tecnología, pues el concepto de empresa asociado a una planta física, es decir, a un edificio, a un establecimiento de comercio, pues digamos que ha perdido vigencia dado que estamos en un entorno de virtualidad. Ya pues conocemos el desarrollo de, por ejemplo, el comercio electrónico y pues el desarrollo de empresas pues que tienen su, digamos, su campo de acción en la red, en la virtualidad, en el internet, gracias al avance de las tecnologías de la comunicación, básicamente el internet. Pero empresa, digamos, física o virtual, pues también conjunta esta serie de elementos, capital, tecnología, bienes y recursos y obviamente pues busca obtener una utilidad, una rentabilidad. Bueno, mientras pasa aquí la siguiente diapositiva, que veo que se me ralentizó. A ver qué pasó acá. Bueno. Cerremos aquí un momento, entonces. Vamos a abrirla. A ver. Bueno. Otro concepto muy importante es el de los sectores económicos. Sector primario constituido por la explotación piscícola, la explotación ganadera, la agricultura, la minería, la silvicultura, la explotación de bosques y selvas por la extracción de madera y recursos renovables para la industria farmacéutica o para la industria química o para la industria de la cosmética. Este primer sector se caracteriza porque pues, no hay transformación.
del productor, que puede ser el agricultor, puede ser el piscicultor, pues llega el producto en su estado original, llega al consumidor. Entonces vamos al supermercado, vamos a la plaza de mercado y adquirimos pues, el pescado, la fruta, la verdura, etc. El segundo sector es el sector secundario, toma los elementos, las materias primas del sector primario para su transformación. Así tenemos, por ejemplo, industrias como las industrias manufactureras o las fábricas que transforman la materia prima del primer sector, como las siderúrgicas, las fábricas de cosméticos, las fábricas de ropa, la industria automotriz, la petroquímica, las industrias químicas, etcétera, etcétera. Hacen una transformación de las materias primas del primer sector y satisfacen necesidades. El tercer sector o sector terciario está constituido por el sector de los servicios. Así tenemos, por ejemplo, el comercio, digamos que el sector más característico, el turismo, la banca, las entidades financieras, el transporte en sus diversas modalidades, transporte fluvial, transporte aéreo, transporte terrestre, etc. Ese sería el sector terciario que presta servicios. Incluiríamos ahí también el sector de la enseñanza o el sector de la salud. Hay un último sector dentro de la clasificación general que sería el sector cuaternario. Este sector tiene que ver con un sector muy importante en nuestros días por efecto pues de lo que tiene que ver con la pandemia y el uso masificado de la tecnología. El sector cuaternario ofrece servicios tecnológicos de alta tecnología a los otros tres sectores. Serán empresas entonces de la construcción, empresas de la minería de datos, empresas del Big Data, empresas de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Son servicios altamente tecnológicos que ofrecen esa tecnología para el desarrollo de los otros tres sectores, los otros cuatro sectores de la economía. Y hay un último, digamos, quinto sector, recientemente, digamos, introducido dentro de esta clasificación, que es el sector de la economía naranja. De algunos tratadistas, algunos estudiosos de la administración y los sectores económicos, pues incluyen el sector de la creatividad, el sector de la economía creativa dentro de esta clasificación de los sectores y apuntan a clasificarlos como el quinto sector, el sector de la economía naranja. Este es un sector que se caracteriza básicamente porque engloba todo lo que tiene que ver con industrias de la creatividad, el arte, la cultura, el diseño, pero siempre y cuando caracterizados por un requisito de este sector, es que involucre derechos de autor, es decir, un nuevo proceso, una nueva patente, una nueva manera de hacer las cosas, una nueva manera de innovar. Recuerde que el concepto de innovar no necesariamente implica crear algo nuevo, algo que no se haya, que no esté antes creado. Implica también una mejora sustancial en un proceso, puede ser un proceso de información, en un proceso de transporte, en un proceso administrativo, etcétera, donde está involucrado el factor creatividad. Y esa mejora pues pueda ser registrado como una patente, como un derecho de autor, que es la característica principal de este quinto sector o sector de la economía naranja. Pues hasta ahí digamos que sería esta presentación inicial. Voy a dar paso entonces ahora a esta otra presentación que tiene por objeto pues entonces ilustrarles a ustedes sobre las actividades que vamos a realizar. Esta presentación en PowerPoint entonces nos indica que para la ficha 206, 87, 87 pues vamos a realizar las siguientes actividades. Dentro de el área de apoyo técnico, contabilidad y finanzas. Muy bien, el primer aspecto entonces vamos a realizar un resumen en Word con sus propias palabras de un video llamado Organización. Este video, como los otros tres videos, pues encontrarán ustedes el link tanto en esta presentación como en el material de apoyo que yo les subiré en el respectivo Drive o en la plataforma de Classroom. Esa será entonces nuestra primera actividad, hacer un resumen en Word o a mano escrita si ustedes lo prefieren, si tienen dificultades con
Con el tema de Word, con el acceso a computador, pues lo pueden hacer también a mano. Un video, insisto, en sus propias palabras. Aquí encuentran entonces el link, entonces para entrar a ese video, simplemente ustedes dan control más clic y automáticamente se les abrirá el respectivo video en YouTube. Este video tiene que ver entonces con el concepto de organización. Este será entonces nuestra primera actividad. Una segunda actividad tiene que ver con el concepto de empresa, los elementos que la conforman y la diferencia entre empresa y negocio. Generalmente tendemos a asimilar el concepto de negocio, el concepto de empresa. Ya vamos a ver que tienen algunas diferencias, algunas particularidades de una y otra que las diferencian. Se diferencia un negocio de una empresa. Eso es lo que nos ilustra entonces el segundo video, por ustedes van a ver en detalle y tomar nota de él y elaborar un resumen en sus propias palabras de este video. Encontrarán ustedes en línea entonces para el ingreso al video en YouTube. Igualmente aquí en esta presentación, de la misma manera, ¿no? Control más clic, ingresan ustedes al respectivo video. Me está anunciando aquí la plataforma de Zoom que me hacen falta 10 minutos. Esta versión gratuita de Zoom solamente tiene una duración de 40 minutos. Veo que se me va a cerrar antes de tiempo. Bueno, entonces dentro de este contenido, de este video, ustedes se van a centrar en tres partes, en tres aspectos. Primero, en definir qué es empresa. El segundo aspecto, qué elementos conforman una empresa. Y el tercer aspecto, qué diferencia hay entre negocio y empresa. Estas respuestas las encuentran entonces ustedes en el video que les acabo de ilustrar, que es el punto 2. El punto 3 tiene que ver con los sectores de la economía naranja y sus características. Entonces, para ello tienen ustedes a su disposición este tercer video, donde nos ilustra los sectores de la economía naranja en Colombia, sus características, las empresas que la conforman. Entonces, igualmente harán ustedes un resumen de ese video. En sus propias palabras, insisto, ya sea en Word o ya sea a mano. Es importante que sigamos las siguientes instrucciones para realizar estas actividades. Primero, redacta el resumen en sus propias palabras. Ya les comentaba, pueden hacerlo en Word o escrito a mano. Segunda instrucción importante, cada resumen debe contener al menos 150 palabras. Cada video dura aproximadamente unos 4 minutos, pues hay material suficiente para que pues hagamos un resumen muy sucinto, muy concreto, lo más importante que encontremos en ese video. Haciendo pues énfasis en la parte de empresa, pues que hay que entrar a resolver esas tres inquietudes, ¿no? Básicamente que les había comentado anteriormente. Tengan entonces ustedes en cuenta esta instrucción, que al menos cada resumen, de cada video, pues tenga esté compuesto de al menos 150 palabras, ¿sí? Cuando redactamos en Word, en la parte, en el pie de página, pues encontramos una herramienta que nos permite conocer el número de palabras que tenemos ya escritas en esa página de Word. Por último, última instrucción para realizar esta actividad es pues hagamos una correcta redacción y hagamos uso de una buena ortografía. Una última recomendación es que revisen el material de apoyo en el Classroom. Allí les subiré entonces tanto esta presentación, espero subirles también este video tutorial y algún documento de referencia que les sirva para el desarrollo de esta actividad. Para contacto, pues entonces tenemos el correo institucional en minúscula, juancerribas@medicina.edu.com y pues vía WhatsApp al grupo, a su grupo de la ficha al cual estoy incluido, ¿no? ¿Listo? Entonces esas serían entonces las actividades que ustedes van a desarrollar. Como es corto el tiempo, entonces pues voy a pasar a darles cabida a alguna duda o inquietud que ustedes tengan con respecto a las actividades. Voy a ver en los cortos minutos que me hacen falta, a ver si puedo resolver alguna de esas inquietudes. A ver.
Sí, Instructor, en el una pregunta. micrófono, ¿alguna pregunta? Sí. Madre. Bueno, ¿Hasta cuándo? ya, perdón que te corte allí, ya creo que alcancé a escuchar allí cuál es la pregunta. ¿Hasta cuándo tenemos plazo para hacer la actividad? Bueno, tenemos plazo para hacer la actividad hasta el próximo sábado, creo que es el sábado 23, ¿ok? El sábado 23 tenemos todo el resto de semana para que subamos las evidencias de esa actividad, allí a Carrón, donde lo tienen ustedes habilitado para subir sus evidencias. ¿Listo? ¿O alguna otra pregunta? Bueno, aquí en el chat veo que había algunos problemas con respecto a la imagen, algunos problemas con respecto al sonido, pero bueno, no tengo ninguna pregunta aquí en el chat, sino, a ver, había algunos problemas con la plataforma, con la comunicación. Bueno, ¿qué otra pregunta hay antes que se nos cierre la plataforma? ¿Sí? A ver, ¿quién tiene alguna otra inquietud? Instructor, ¿Sí? entonces toca hacer 3 resúmenes, responder 3 preguntas y eso es todo. Y cada resumen de 150 palabras mínimo. Sí, perfecto. Aclaro solamente que en el único video donde tenemos 3 preguntas, digamos, concretas que tienen que resolver es en el tercer video con respecto a empresa, ¿sí? ¿Qué es empresa? Definición de empresa. Características o componentes, elementos de la empresa. Y por último, la tercera pregunta es, ¿qué diferencia un negocio de una empresa? Ese sería con respecto al video número 3. Los otros 2 videos, el de organización y sectores económicos, básicamente que ustedes hagan un resumen, insisto, en sus propias palabras, del contenido de esos videos. Los 3 contenidos, que puede ser un solo documento en Word, al menos que cada resumen tenga 150 palabras. Entonces nada más serían 2 resúmenes y 3 preguntas. Pues 3 resúmenes, ¿no? Si tenemos en cuenta que el tercer video, pues tienen que verlo todo y pues resumir de ahí lo que se trata de responder a esas 3 preguntas, ¿no? Ah, ya, listo. Ok, Sí. gracias. Cada actividad tiene su correspondiente video, ¿listo? Más, pues lo poco que expliqué, si es necesario, algo que les apunte allí con respecto a la presentación de lo que les comenté, si lo ven útil para que lo incluyan allí dentro de la somera explicación que les hice. Sí, ¿qué otra inquietud tenemos? ¿Alguna otra duda? Si no hay ninguna otra duda, entonces, básteme entonces darle las gracias por la asistencia. Les deseo muchos éxitos en estas actividades del área de contabilidad y finanzas. Estamos en comunicación. No se priven, por favor, de hacer cualquier duda, ya sea correo electrónico o ya sea al grupo allí en el WhatsApp, ¿ok? Espero que estén ustedes bien de salud, igual que su grupo familiar. Por favor, cuídense mucho con el tema del tapabocas, cuando tengan que salir a hacer alguna actividad en la calle. Lavado de manos permanente. Hagan el uso también permanente de alcohol. Y pues estoy atento a sus dudas e inquietudes. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, inquietud, entonces damos por finalizado la sesión del día de hoy. Listo, instructor, muchas gracias. Bueno, que tengan buen día entonces. Muchas gracias. Listo, instructor, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, que estén Bueno, bien. igualmente. Bueno, hasta luego. Gracias a ustedes.